Comenzaremos con esta clase titulada Estudio básico y avanzado de hemostasia por el laboratorio. Algunas consideraciones preanalíticas que solamente mencionaré, más que entrar en detalle, es que debemos considerar que esto es una muestra potencialmente peligrosa, como todos los fluidos biológicos. El torniquete tiene que ser menos de 1 minuto y menos de 40 milímetros de mercurio, o sea 5 milímetros de profundidad de la piel, es lo que se recomienda. Asegurar la misma trayectoria de las venas. Jamás extraer sangre de vías usadas para administración de medicamentos, o sea, quiere decir que si van a extraer muestras para técnicas de hemostasia, tiene que ser con una vía exclusiva para obtener sangre de esta. Y homogenizar con mínimo 10 inversiones completas. Si es posible, usar un agitador mecánico. Usar tubo de citrato de sodio al 3,2%. Y la relación sangre-anticoagulante tiene que ser 1:10. Para recién nacido no se recomienda usar tubo al vacío. Y de esta muestra, ¿qué es lo que se hace después? Se prepara en la muestra que realmente se utiliza, que es el plasma pobre en plaquetas, donde las recomendaciones universales hablan de que esta muestra tiene que ser centrifugada a 1500 por 15 minutos para obtener ya un plasma pobre en plaquetas. Una vez obtenida la muestra, hay que conocer bien si es que esta está adecuada para las pruebas. Por eso hay que ver cuáles son algunos criterios de rechazo de la muestra. Por ejemplo, un tubo que esté mal rotulado, una muestra que ya venga coagulada, muestra derramada, muestra rellenada con más o menos 10% del ideal que indica el tubo. Etiqueta comercial no coincide con el color de la tapa. Rotulación del tubo no legible. No hay correspondencia entre solicitud y datos del tubo. Después de la centrifugación se observa hemólisis, lipemia o ictericia. Una muestra espumosa. Tubos mal cerrados. Anticoagulante distinto de citrato, como mencionamos anteriormente. Y la fecha y hora fuera de los tiempos de conservación de la muestra. Respecto a la estabilidad de la muestra, para el tiempo de protombina, se habla de que es de 24 horas si ésta se mantiene a temperatura ambiente y sin centrifugar. Además, puede mantenerse a ese tiempo si se centrifuga con la tapa, sin haber separado la tapa. Y también lo mismo aplica si es que se centrifugó la muestra y se separa el plasma. Para el TTPA, la duración máxima es de 4 horas a temperatura ambiente, sin centrifugar o centrifugada sin destapar. El plasma separado puede permanecer a 4 y 8 grados Celsius o a temperatura ambiente. Si es que se utiliza esta muestra para control de parina de bajo peso molecular, separar antes de la hora de la colección. Si se van a determinar factores de coagulación, la estabilidad puede ser variable y por lo general se consideran las mismas recomendaciones que el TTPA. Y a nivel general para todas las pruebas, separar el plasma de los elementos figurados lo más pronto posible y almacenado y congelado a -20 puede durar una semana. Si se es congelado a -70 puede durar 12 meses. Ahora veremos unas consideraciones analíticas. Cuando se trabaja con controles liofilizados, se recomienda utilizar 2 niveles por corridas, o sea, uno alto y uno bajo se esperaría. Se debe reconstituir de acuerdo a las recomendaciones del fabricante utilizando agua destilada y una vez que se reconstituya dejar en reposo por 15 a 30 minutos a temperatura ambiente para completar un proceso de hidratación. Si se mantiene este reconstituido sin alicuotar es estable por 72 horas y se almacena por 4 grados Celsius. Ahora, si es que se alicuota y se almacena a 20 grados Celsius, cada alícuota tiene una duración de 10 días. El proceso de descongelación de esta alícuota se recomienda de que sea en baño María a 37 grados Celsius por 3 a 5 minutos. Duplicados. Este es un elemento muy importante en hemostasia. Siempre se debe trabajar en duplicado y cada resultado no debe superar el 5% uno de otro. Y una forma muy fácil de hacer es multiplicar el resultado menor por 1.05. Y ahí tendríamos el resultado máximo esperable que debería dar. Por ejemplo, usted tiene los siguientes duplicados de TP, 13,4 y 14,2 segundos. De acuerdo a los estándares de su laboratorio, ¿debería informar el resultado promedio o debe repetir la prueba? Para responder a eso, es tan simple como multiplicar el resultado menor, que es 13,4 segundos, por 1.05 y eso le da
14,07. Quiere decir que 14,07 es el máximo de tiempo que debe haber dado el duplicado. Por lo tanto, esos 14,2 segundos que aparecen aquí superan el 5%. Por lo tanto, ese resultado no se podría informar, se tendría que volver a repetir la prueba. Además, hoy en día ya no se recomiendan el uso de métodos manuales, sino que algunos ya suplementados por coagulómetros u algunos automatizados. Las pruebas básicas de hemostasia las podemos separar en hemostasia primaria y secundaria. En el punto de vista de hemostasia primaria, las pruebas entonces están asociadas con la función plaquetaria. Y a este nivel tenemos los índices plaquetarios y el tiempo de sangría. Desde el punto de vista de la hemostasia secundaria, las pruebas que evalúan la vía extrínseca, tenemos el tiempo de protrombina, tenemos también las vías que evalúan la vía intrínseca, como es el tiempo de tomoplastina parcial activada, o los que ya evalúan la etapa final de la coagulación, que sería el tiempo de trombina, o bien los niveles de fibrinógeno. Para ver la función plaquetaria, recordemos los índices plaquetarios que se obtienen a partir del autoanalizador hematológico, a partir de un histograma digamos, del volumen versus la frecuencia de las plaquetas. Este es un histograma ya normal en donde las plaquetas van de 2 a 12 femtolitros de tamaño. Superior a estos 12 ya estamos hablando del índice de plaquetas largas. Entre otros, por ejemplo, también tenemos el volumen plaquetario medio, que sería el resultado medio que se encuentra acá de las plaquetas, y la amplitud de distribución plaquetaria similar al AD de los eritrocitos. Por lo general, estas pruebas lo que nos indican es activación plaquetaria, la cual, si está indicada, puede ser mayor riesgo cardiovascular. Otra técnica que sirve para evaluar la función plaquetaria es el tiempo de sangría. ¿En qué consiste? Se somete a la persona en su antebrazo a una presión constante y en un lugar indicado de este antebrazo se hace la limpieza y se realiza una incisión con un aparato especial que tiene un tamaño estandarizado de corte de 1 milímetro de profundidad. Posterior a esto, de que empieza el corte y empieza a salir sangre, se empieza a tomar el tiempo y con para el filtro se empieza a limpiar el borde de este sangrado. Al pasar el tiempo, cada vez va a ser menos sangre la que va a salir de esa incisión, hasta finalmente detener el tiempo una vez que ya no salga más. Y ese tiempo es el tiempo de sangría, donde realmente lo que se está evaluando es la adhesión, activación y agregación plaquetaria, la cual impide finalmente que la sangre salga de esa incisión. Uno de los factores que afecta al tiempo de sangría, y no es uno, sino que es el más importante, lo podemos ver en la siguiente gráfica, donde podemos ver la relación del tiempo de sangría versus el recuento plaquetario. Por lo tanto, el recuento plaquetario es un factor súper importante que afecta al tiempo de sangría. ¿Por qué? Porque al observar ya acá personas con recuentos plaquetarios bajos, sus tiempos de sangría son más elevados. Entonces, en vez de tener o poder interpretar que existe una alteración en la función plaquetaria, simplemente sería un error técnico porque acá existe un recuento plaquetario bajo, dando resultados falsamente elevados. Con esta imagen lo que observamos es la hemostasia secundaria, porque con esto nos vamos a introducir a la evaluación de la hemostasia secundaria, recordándoles que la hemostasia secundaria está compuesta por la vía intrínseca, la vía extrínseca y la vía común. ¿Cuál separamos? Primero con la vía extrínseca, la cual depende del factor tisular y factor 7 activado en presencia de fosfolípido y calcio para convertir al factor 10 y activarlo para formar después y activar la trombina, la cual a su vez convertirá el fibrinógeno en fibrina y mediante la acción del factor 3 activado, esta fibrina se entrelazará formando la fibrina insoluble. Todo desencadena y termina en este mismo paso, en la vía común. ¿Por qué? Porque la vía intrínseca, desde el punto de vista in vitro, tenemos que comienza con la activación del factor 11, dependiente de las vías de contacto del quiminógeno de alto peso molecular y percaliquerina, además de la acción del factor 2 activado, y con esto vamos a activar el factor 11 y el factor 11 a su vez va a activar al factor 9, el cual en conjunto con el 8 van a hacer después la activación de la vía común del factor 10, después protrombina, trombina,
hasta formar la fibrina insoluble. Este proceso también es dependiente de fosfolípidos y calcio. Con la imagen ya anterior podemos ver la siguiente, en donde vamos a ver la primera técnica para elaborar hemostasis secundaria, la cual es el tiempo de protonbina, abreviada como TP. Esta es una técnica que utiliza plasma citratado y se le adiciona tromoplastina y calcio. ¿Y esto para qué? Para iniciar la vía extrínseca a la coagulación, que es la que está acá. Ahora, analicemos un poco los componentes, veamos. La tromoplastina, ¿qué es lo que es la tromoplastina? Es un purificado o es un extracto tisular, el cual es rica en ¿qué? En factor tisular. A su vez, esta tromoplastina es rica en otro elemento que es clave para la cascada de la vía extrínseca y que es lo que es fosfolípidos. Por lo tanto, esta tromoplastina es una mezcla de factor tisular con fosfolípidos. Y por eso que nos faltaría el tercer elemento, que sería el calcio, el cual es necesario entonces para iniciar la vía extrínseca de la coagulación, desencadenando con la formación de la fibrina insoluble. Por su parte, ahora el tiempo de tromoplastina parcial activado, o conocido como TTPA, es una prueba que también utiliza plasma citratado y se le adhieren fosfolípidos, caolín y calcio. ¿Y esto para qué? Para iniciar la vía intrínseca de la coagulación y formar la malla de fibrina. Ahora, si extrapolamos esto a la imagen de la cascada de coagulación que vimos anteriormente, vamos a detener lo siguiente. ¿Para qué es cada uno de ellos? Fosfolípidos, como bien saben, es un elemento clave muy importante para la activación de la coagulación. Caolín, en este caso, aparte de caolín, existen otros elementos que en común se le denominan activadores. ¿Y por qué son activadores? Porque simulan la acción de la vía de contacto para iniciar la vía intrínseca mediante pecalicaína y cinógeno de alto peso molecular. Entonces son elementos que simulan esta parte para poder iniciar la vía intrínseca. Por lo tanto, si tenemos los que puede iniciar esta vía intrínseca por medio de estos activadores. Tenemos fosfolípidos, lo único que nos faltaría para iniciar esta vía intrínseca de la coagulación es agregar calcio. Por lo tanto, con calcio, el último elemento involucrado, va a iniciar esta vía de coagulación hasta llegar hasta la fibrina insoluble. A continuación veremos ya los pasos del tiempo de protombina, pero en la prueba manual. ¿Y esto para qué? Para que ustedes entiendan de dónde derivan las pruebas que se utilizan hoy en día. ¿Cómo funcionaba esta prueba manual? Entonces teníamos por una parte el plasma pobre en plaquetas, que es súper fundamental, que sea pobre en plaquetas. Además tenemos la tromoplastina cálcica. Es un reactivo entonces que contiene tromoplastina y calcio, los elementos necesarios para empezar la vía extrínseca. Entonces, procedimentalmente hablando, se temperaba la tromoplastina a 37 grados Celsius, al igual que el plasma. Por un minuto, la idea era que ambos estuviesen a la misma temperatura. Posteriormente, lo que ocurría era que se extraía la tromoplastina y se agregaba en igual volumen al plasma por en plaquetas temperado. Una vez que se agrega la tromoplastina cálcica, en ese momento inicia el tiempo. Había que estar con un timer, iniciar el tiempo para posteriormente observar. ¿Y qué es lo que se observaba? El tubo en esta mezcla. ¿Y qué es lo que tenemos que esperar? Que se forme la malla de fibrina. Y por eso al agitar levemente el tubo y observar con una buena fuente luminosa, el tiempo se detenía cuando se empezaron a observar las primeras hilachas de fibrina, lo cual está indicando que ya el tiempo de coagulación estaba funcionando y se logró la etapa final, que es la formación de fibrina. Entonces ese elemento era súper importante. La observación de la aparición de fibrina era la detención del tiempo. Como se darán cuenta, esta es una técnica entonces que era muy dependiente de qué? Del ojo humano y también de la agilidad para poder detener el tiempo justo cuando se empezase a aparecer la malla de fibrina. Ahora veremos el TTPA en la versión manual. ¿Cómo entonces evaluamos procedimentalmente la vía intrínseca de la coagulación en una prueba de laboratorio? Consistía entonces en tener nuestro plasma pobre en plaquetas, otro reactivo que tiene fosfolípidos y el activador, como lo habíamos mencionado anteriormente, que mostraba el ejemplo de caolín, más cloruro de calcio.
Estos 3 elementos entonces era lo necesario para poder hacer esta prueba, en donde los 3 elementos se temperaban a 37 grados Celsius, esperábamos un minuto que se temperase el plasma y se agrega fosfolípido más activador, ese reactivo, se agrega entonces en igual volumen al plasma pobre en plaquetas. Posteriormente se incubaba un tiempo estandarizado que variaba entre 2 a 3 minutos dependiendo un poco del reactivo o del fabricante que lo indica. Y luego de ese tiempo de incubación, ¿para qué? Para iniciar ya la vía de contacto y dejar todo listo para agregar el último reactivo para que la cascada de la coagulación empiece. ¿Y qué es lo que reactivo faltaba? Cloruro de calcio. Por lo tanto, se agrega el cloruro de calcio en igual volumen que estaba cada uno al inicio para poder iniciar la coagulación. Entonces en ese momento se iniciaba el tiempo y se observaba. ¿Y qué es lo que vamos a observar? Lo mismo que en el TP. Las mallas de fibrina. Entonces cuando se detenía el tiempo era cuando observábamos esto. Por lo tanto, se darán cuenta que tanto TP y TPA en versión manual son técnicas que tienen una alta tasa de error y también de subjetividad en algunos momentos. Por lo tanto, se requería de técnicos o de personal de laboratorio altamente entrenados en esto para poder tener una buena precisión, para poder entregar también resultados veraces. Y esto hace que sea una técnica bastante utilizada dentro del laboratorio hoy en día, pero ya no se utiliza esta técnica manual y como conversamos anteriormente, no se recomienda. Pero lo importante es tener claro lo siguiente, que tanto TP como TTPA y como otras pruebas de coagulación que vamos a ver, su principio es el mismo, es observar la formación de fibrina y en ese momento detener el tiempo. Todas las técnicas se basan de la misma forma. Se detiene el tiempo cuando la fibrina se forma. Cómo la iniciamos es lo que varía la estrategia y depende de lo que se quiera medir. Ya habiendo visto la técnica manual, es que vamos a pasar ahora a la evolución un poco en esta parte que sería los coagulómetros. ¿Por qué? Porque estos son los que reemplazan la subjetividad del ojo humano y la rapidez con la que se detiene el timer. Recuerden que lo mencionaba que dependía mucho de observar la fibrina y a su vez de tener el timer a tiempo cuando correspondía. Entonces, ¿qué es lo que mide? Pruebas basadas en coagulación, específicamente la formación de fibrina. Como es un coagulómetro, todas las técnicas que formen fibrina, en su principio, se pueden utilizar con este tipo de equipo. Este caso, ¿qué es lo que es importante y por qué le expliqué el protocolo manual? Porque se mantiene las mismas proporciones del método manual. Solo cambia la forma de lectura. Quiere decir que hay un equipo que por sí solo detecta la formación de fibrina y detiene el tiempo. ¿Y cómo lo hace eso? Hay 3 métodos de equipos a nivel genérico que hacen esto. El primero es el método electromecánico. ¿Qué es lo que ocurre en este método? Es una cubetita dentro del equipo, que es una cubeta especial desechable, se colocaba el plasma, luego se le agregaban los reactivos tanto para TPO como TTPA, y al momento de iniciar el reactivo, de agregar el reactivo, el equipo ya sabía que cuando se agregaba ese reactivo comenzaba el tiempo, y entonces en ese momento empieza a realizar un campo electromagnético donde dentro de ese pocillo se agregó previamente una bola de acero y esta bolita empieza a moverse de un lado para otro en la cubeta a la medida que empieza a formar la malla de fibrina, porque eso le impide el desplazamiento de un lado para otro. Entonces cuando el equipo detecta que la bolita ya no se puede mover como se movía inicialmente, detiene el tiempo y ese es el que informa. Por lo tanto, es una forma que mediante un campo magnético más una bola de acero se podía finalmente reemplazar a la subjetividad del ojo humano y también la velocidad del dedo para detener el tiempo. Por su parte, tenemos otro método que es el método turbidimétrico, en donde ya no tenemos una bolita de acero, sino que es simplemente una cubeta por medio de una lámpara llevada después por distintos lentes o prismas hacia el punto exacto de interrogación. ¿Y cuál es el punto de interrogación? Donde estaba la cubeta, donde se agregaba el plasma por en plaqueta, más los reactivos, tanto ETP o TTPA. Y una vez que se agregaba el reactivo activador final, el equipo ya sabe que después de ese equipo, cuando se agrega eso, lo detecta y empieza inmediatamente a
pasar haz de luz en esto hasta ver las primeras formaciones de filina, lo cual se traduce en que hay una interrupción en el paso de la luz que dice llegar al sensor, y cuando empieza a ocurrir esa interrupción es porque la filina se está formando y por lo tanto se detiene el tiempo. Y finalmente, también aparte del método turbidimétrico están los métodos nefelométricos, en donde a partir de un láser se lleva hasta una cubeta o un punto especial en donde se puede ver dos formatos, en donde se vea la interrupción del láser que llega hasta el detector. Perdón, acá está la fuente luminosa, se lo estaba confundiendo, en cual al principio es lo mismo, la fibrina va a dispersar las de luz y va a llegar menos hacia el detector. O bien la más conocida técnica de nefelometría, en donde la fuente luminosa y el sensor se encuentran en ángulos diferentes, aproximadamente se encuentran a 90 grados, por lo tanto, cuando empieza a ver fibrina, el haz de luz empieza a ser dispersado en 90 grados y cuando llega esta señal a este sensor, detiene el tiempo. Por lo tanto, tenemos tres métodos que reemplazan finalmente al ojo humano. Ahora veremos algunos detalles del tiempo de protrombina. Esta técnica indica la eficiencia de la formación de fibrina por medio de la vía extrínseca. ¿Qué es lo que utiliza esta técnica? Ya lo hemos visto como en la diapositiva anterior, utiliza tromoplastina, la cual puede ser obtenida a partir de extracto tisular, o bien utilizar una mezcla que es de factor tisular humano recombinante, obtenida a partir de modelos celulares como Escherichia coli, más fosfolípidos sintéticos. Y el reactivo final que va a iniciar el tiempo va a ser calcio. Esta técnica depende de algunos factores y los resultados de qué van a depender del factor 5, factor 7, 10 y de la concentración de fibrinógeno. ¿Y por qué esta técnica se dice que evalúa la vía extrínseca? Fíjense, porque el factor 7 es de la vía extrínseca, pero a su vez hay otros factores como el 5 y el 10 que ya son de la vía común, y fibrinógeno, que es el elemento fundamental para formar la fibrina. Si esta técnica, para alguna persona, el tiempo sale prolongado, existen distintas causas. ¿Y cuál puede ser alguna de estas? Que la persona esté bajo un tratamiento con anticoagulantes orales, que son fármacos antagonistas de la vitamina K, y ellos principalmente tienden a prolongar el tiempo de protrombina. Esta acción, yo creo que ya tienen que conocer a esta altura la relación entre los anticoagulantes orales y el tiempo de protrombina. Puede ser también por un inhibidor directo del factor desactivado, por alguna enfermedad hepática, como por ejemplo una ictericia obstructiva, deficiencia de vitamina K, por coagulación intravascular diseminada, o bien por deficiencia de algunos de estos factores como 5, 7, 10 o protrombina, entre otros. Ya habiendo visto esos detalles, ahora hay que ver algo sumamente importante en lo que respecta al tiempo de protrombina, que es lo que es la expresión de sus resultados. Generalmente son los promedios de los tiempos determinados por el coagulómetro, en donde se postula que si la tromoplastina es producida a partir de extractos tisulares, los tiempos de protrombina debiesen estar entre 11 a 16 segundos. Ahora, si tromoplastina es la recombinante que también tenía adicionados fosfolípidos, el tiempo se acortaría o el rango entre 10 a 12 segundos. Para que vean la variación, nosotros algo que estandarizamos el año pasado en los laboratorios de docencia de nuestra universidad, teníamos valores de trombina de 13 a 14,8 segundos. Lo importante es la estandarización, eso quiere decir, por una parte, los valores de referencia con los que se utiliza y también los tiempos, cómo se van a expresar, específicamente los tiempos de protrombina, como existe una alta variación en las posibilidades de tiempo que puede existir, es que se detiene o se intenta estandarizar. ¿Y cómo se estandariza los resultados? En vez de expresar en segundos, es expresando el resultado como actividad de protrombina. Como es el tiempo de protrombina, esto sería como porcentaje de actividad de la protrombina. Ahora la pregunta es, ¿cómo logramos eso si nosotros tenemos
resultados en segundos que los que obtenemos por el coagulómetro. Bien, esto se hace entonces fabricando una curva de calibración, que es la curva del tiempo de protrombina. En donde tenemos acá una curva ya lista, donde tenemos 100% de actividad, 50, 25 y 12,5, o los respectivos tiempos a los cuales se calculó con cada uno de estos estándares de P. Por lo tanto, si hay una curva, tenemos un resultado y tenemos otro resultado, lo lógico es graficar. Cuando se grafica esto, es una curva donde el eje X es la actividad de la protrombina y el eje Y es el tiempo en segundos que dio el resultado. Obtenemos lo siguiente. Si se dan cuenta, este resultado no es lineal. Tiene una leve parábola o una leve curvatura que hace que no sea una gráfica recta que están acostumbrados a hacer las curvas de calibración. Es por eso que hay que hacer una transformación. ¿Y cuál es la transformación? La transformación es ni más ni menos que la expresión de los resultados. La gráfica, en vez de expresarlo como el porcentaje de actividad en una escala lineal, se tiene que expresar en una escala logarítmica. Y esto es una curva semilogarítmica, en donde ustedes pueden observar que el eje X está en escala logarítmica. Observan aquí 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100, versus el eje Y que se encuentra en escala lineal. Y eso hace entonces que este resultado se obtenga ya en una recta. Ahora, como un dato importante, el 100% de actividad se puede adquirir usando el plasma que se usa para calcular el INR, que eso vamos a ver en la siguiente diapositiva. Los otros porcentajes, eso quiere decir el 50, 25, 12,5, como lo pueden deducir, se obtienen de dilución seriada del primero. Este diluido a la mitad, y este después diluido a la mitad, y este diluido a la mitad. Y estos son los que se hacen en duplicado sus tiempos, acá está el promedio, y es el que se grafica para posteriormente obtener el resultado de una persona que, por ejemplo, le dio en tiempo eh, probablemente, imaginemos, 20 segundos. Si lo vemos acá y lo interpolamos a esta curva, está como a 85% de actividad de protrombina. Esta imagen, ¿qué es lo que muestra? Es un papel semilogarítmico, donde se realizan estas curvas, donde pueden ver que claro que el eje Y, el tiempo, está a la derecha, y el eje X, que es la actividad de la protrombina, se encuentra en una escala logarítmica. Y es en este tipo de papel donde se grafica para poder obtener los resultados de TP y expresarlo como porcentaje de actividad de la protrombina. Continuando con la expresión de resultados del TP, ahora el TP también tiene otra expresión de resultados y tiene directa relación con el control de la terapia anticoagulante oral, en donde se deben normalizar los resultados del TP para ajustar específicamente para el ajuste de dosis de esta terapia anticoagulante oral. ¿Y por qué se tiene que hacer esto? ¿O por cómo se hace esto? ¿O por qué de dónde sale? Porque faltaba la estandarización de la preparación de la tomoplastina cálcica. Ya les mostré de que puede ser producida la tomoplastina a partir de un extracto tisular, pero ¿qué tejido? ¿O en qué formato? ¿En qué concentración? Entonces, esto era una problemática. Entonces, como había una falta de estandarización, era muy difícil poder ajustar la dosis de la terapia anticoagulante oral mediante el TP. Dicho sea el paso, recuerden que la terapia anticoagulante oral se utiliza porque son fármacos que son inhibidores de la vitamina K, los cuales son fundamentales para producir los factores de coagulación que se ven principalmente afectados o que dependen mucho del tiempo de protrombina. Y es por esto que se utiliza el concepto de INR, que es el índice normalizado internacional. Eso sería su traducción en español. ¿Y cómo se obtiene este INR? Se obtiene con una relación, como es un índice, ¿de qué? Del TP del paciente sometido a la terapia anticoagulante oral, dividido por la media geométrica del TP. O sea, el TP promedio que tienen o que maneja el laboratorio es lo que sería dividido ese paciente con tratamiento anticoagulante. Y a su vez, todo eso se eleva a un valor denominado EASI.
Bueno, la media geométrica, en primer lugar, ¿a qué es lo que en realidad corresponde? Corresponde al promedio de TPs de 20 muestras normales o de donadores que deben tener proporción igual entre hombre y mujer. Entonces, si usted tiene algo más simple, tiene el resultado de resultados normales de TP de 10 hombres y de 10 mujeres, saca el promedio, podría utilizar ese valor como media geométrica de su TP. El ISI es el índice de sensibilidad internacional. ¿Y qué es lo que es? Es el valor que compara la tomoplastina usada con la tomoplastina de referencia de la OMS. Este factor lo que hace es convertir este resultado como si estuviésemos utilizando la tomoplastina de referencia de la OMS. Esa es la gracia de esta técnica. Entonces lo que vamos a hacer finalmente es obtener un resultado en nuestro laboratorio y después lo vamos a convertir como si este resultado hubiese utilizado la tomoplastina de referencia de la OMS. El ISI es un elemento fundamental, pero ¿de dónde se obtiene? Se tiene que obtener de la tomoplastina fabricada. Eso quiere decir que cuando uno compra la tomoplastina, en la carta de, de esta tomoplastina tiene que venir el valor ISI de esta tomoplastina, pero además tiene que venir de acuerdo al tipo de coagulómetro usado. Por ejemplo, le muestra esta imagen, nos muestra PhotoEasy, que tiene una técnica ya más óptica, su valor es 0,95. Este Sigma Easy, que es un equipo en particular de una marca particular de amplio uso en hemostasia, es 0,85. Para NEF Easy se refiere a técnicas nefelométricas, que es de 0,92, y MEC Easy, que se refiere a técnicas mecánicas, 0,89. Esas técnicas ya las vimos anteriormente. Entonces, de ese resultado se obtiene el EASY. Ahora, importante tener claro que el IST recomienda utilizar tomoplastinas cuyo EASY sean menor a 1.4. Siempre se recomienda también un doble check que la tomoplastina, además de ser menor a 1.4, sea lo más cercano a 1. Ahora veremos algunos detalles del tiempo de tomoplastina parcial activado. Esta técnica mide la formación del coágulo digamos la malla fibrina, después de un plasma después de la activación del factor de contacto, adición de fosfolípidos y cloruro de calcio. En esta técnica difiere del tiempo de protrombina porque no se adiciona tromboplastina, por lo tanto no tenemos la vía del factor tisular involucrado aquí, solamente vemos la vía intrínseca. Por lo tanto, para iniciar la vía intrínseca tenemos que iniciar o activar la vía de contacto. Esto se hace por medio de distintos activadores, los cuales los más comúnmente utilizados son ácido elágico, caolín o sílica. Son algunos ejemplos de utilizados como iniciadores de la vía contacto. Una vez iniciada la vía contacto, también tenemos que tener la adición de fosfolípidos, los cuales por lo general son sintéticos y el rol de los fosfolípidos es reemplazar a las plaquetas en el plasma por plaquetas. Y también adicionamos el cloruro de calcio, el cual es el factor fundamental para iniciar después la coagulación. Esta técnica, sus resultados van a depender de distintos factores. ¿De qué dependen? Por ejemplo, de los factores de contacto, del factor 8, factor 9, factor 10, factor 5, protrombina y fibrinógeno. Recordándole que estos de la derecha ya serían factores que están en la vía común versus estos factores que son netamente de la vía intrínseca. Continuando con el TTPA, la expresión de sus resultados por lo general es el promedio de los tiempos de los duplicados. Y destaco duplicados porque tienen que seguir los mismos patrones que hemos mencionado anteriormente, que no pueden separarse o no pueden tener una diferencia de un 5% entre ambos. El rango de referencia a nivel genérico se habla que es de 26 a 40 segundos. Respecto a lo que hemos utilizado nosotros con nuestros equipos y los reactivos que utilizamos en docencia, hemos estandarizado que es de 31,3 a 35,3 segundos. Prolongaciones que se pueden deber al TTPA, en este caso puede deber a una coagulación intravascular diseminada, a enfermedades hepáticas, transfusión masiva de concentración de concentrado de glóbulos rojos, administración o contaminación con heparina u otro anticoagulante, algún anticoagulante no específico, presencia de droga anticoagulante de acción directa, por ejemplo,
que son antifactor 2 activado o antifactor desactivado, o deficiencia de factores distintos del factor 7. Ahora veremos otra técnica también que evalúa la hemostasis secundaria. No es la más utilizada o no se utiliza mucho, pero igual tiene una muy alta importancia para poder dar lógica a algunos posibles resultados alterados, que es el tiempo de trombina. Esta técnica al plasma pobre en plaquetas se le agrega trombina y se observa el tiempo para coagular. Entonces, simplemente vemos la vía común. Recuerden que la vía intrínseca y extrínseca, finalmente, ¿cuál es su fin? Es activar a la trombina para que finalice con la formación de la malla de fibrina. Entonces esta técnica se salta la vía extrínseca e intrínseca y activa directamente la trombina. Esta técnica, los resultados de qué dependen, dependen de la concentración y función del fibrinógeno y si es que existen algunas sustancias inhibitorias. Por lo tanto, si se dan cuenta, el fibrinógeno es quien toma un rol bastante fundamental en esta etapa, ya que también, como hemos mencionado, el fibrinógeno también sus concentraciones puede alterar los tiempos de protrombina y los tiempos de tromboplastina parcial activado. Prolongaciones en el tiempo de trombina se puede deber a hipofibrinogenemia, por ejemplo, en un cuadro de coagulación intravascular diseminada, disfibrinogenemias, como por ejemplo en hepatopatías o neonatos, puede ser por prolongación extrema, puede ser por heparina no fraccionada, o aumento en la concentración de producto de degradación de la fibrina, o bien por hipoalbuminemia. Todo eso entonces puede asociarse a prolongaciones del tiempo de trombina. Existe la prueba coagulométrica para medir fibrinógeno, es la misma, usa esta misma trombina de la prueba de tiempo de trombina, pero al plasma parte de una dilución de 1:10 y además se emplea una curva de calibración. Entonces, este mismo protocolo, que se lo deben imaginar en base si siguen las mismas pautas de lo que expliqué de tiempo de protrombina y tiempo de tromboplastina parcial activada, es plasma en este caso más trombina, pero para la concentración, para medir fibrinógeno, se utiliza a partir de un plasma diluido 1:10, que se estandariza esa dilución, y además se emplea una curva de calibración para transformar los segundos en concentración de fibrinógeno. Ahora veremos las pruebas avanzadas de hemostasia. Todo lo anterior eran las pruebas más básicas. Ahora vienen las pruebas más avanzadas. Al punto de vista de hemostasia primaria, tendríamos los que evaluan la función plaquetaria. Y en este caso nos vamos a referir a la agregometría plaquetaria y a las técnicas PF100 o PF200, pero principalmente PF100. Y también, para el punto de vista de hemostasia secundaria, vamos a ver pruebas que son desde el punto de vista de screening, que son más avanzadas, pero que son screening, que son las pruebas de mezclas y la prueba anticoagulante lúpico screening. Y también tenemos pruebas confirmatorias, como ya la prueba confirmatoria de anticoagulante lúpico, cuantificación de factores y cuantificación de inhibidores. Para iniciar las pruebas de función plaquetaria vamos a ver las técnicas de agregometría plaquetaria. Estas son cuando se activan las plaquetas, favorecen las cargas negativas, recordando que cuando las plaquetas se activan externalizan fosfatidilcerina y estos son fosfolípidos de carga negativa. Y eso sumado a un imán que está dentro de este equipo hace precipitar las plaquetas. Y entonces tenemos una muestra de plasma. Activaron, entonces las plaquetas empiezan a precipitar, por lo tanto la densidad óptica va a disminuir. ¿Por qué? Porque las plaquetas están precipitando y por donde incide esta haz de luz que determina la densidad óptica, está pasando con mayor libertad. ¿Cómo funciona este tipo de técnica? Tenemos, por ejemplo, que utiliza un blanqueo para ver un 100% cuando ya realmente la luz pasa libremente, que se utiliza un plasma pobre en plaqueta. Pero lo que nos interesa para esta técnica es el plasma rico en plaquetas, porque estamos viendo ya la agregometría plaquetaria. Entonces, las plaquetas, luego, mediante la adición de algún tipo de agonista, que vamos a ver después, van a hacer que las plaquetas empiecen inmediatamente a agregarse, a activar, empiezan a agregar y a la medida que se empiezan a agregar, las plaquetas se empiezan a agregar y el haz de luz pasa con mayor fuerza por esta cubeta, llegando al detector identificando esa señal. Acá tenemos algunos ejemplos de cuando
no hay activación versus cuando hay activación. Una vez que después que se agregó el agonista, por ejemplo, esta densidad óptica, esta densidad disminuye. La densidad disminuye considerablemente después de agregar distintos tipos de agonistas, como por ejemplo ADP, adrenalina, colágeno, ristocetina. Son algunos ejemplos de agonistas que pueden iniciar este proceso de agregación plaquetaria. Básicamente observamos lo mismo que un haz de luz incide sobre esta cubeta que tiene plasma rico en plaquetas de una muestra que estamos determinando, y acá está un detector. Entonces tenemos por una parte eh, la adición de un agonista, que es lo que va a provocar finalmente que las plaquetas se agreguen y la densidad óptica disminuya, dando una mayor señal. Por ejemplo, si al agonista se le suma también algún elemento antiplaquetario o algún paciente con algún síndrome plaquetario, va a ser que finalmente la densidad óptica no disminuya, las plaquetas se sigan manteniendo en suspensión, no agreguen ni precipiten. Por eso la señal se mantendría prácticamente nula. Acá mostramos un poco el pulso de estas pruebas donde, por ejemplo, en la primera parte tenemos a las plaquetas. Pulso me refiero una vez que se agregó, adicionó el agonista plaquetario. En la primera instancia, entonces, las plaquetas iniciales. Luego que se le agrega el plaquetario, empezamos en la etapa de secreción y adhesión plaquetaria para llegar finalmente a la agregación plaquetaria, y es cuando ya se empiezan a externalizar fosfatilicerina y el imán empieza a hacer que precipiten, por lo tanto, la densidad óptica es mucho mayor, por lo tanto, el pulso de señal es mayor. Esto tenemos acá un ejemplo de geometría plaquetaria donde tenemos un patrón normal a distintos agonistas plaquetarios versus una persona que tiene la enfermedad de Werner-Soulier. ¿Qué es lo que ocurre con esta persona? Se observa que su patrón de eritrocetina, esta persona no responde a la estimulación con eritrocetina, por lo tanto las plaquetas no se agregan. Este otro ejemplo muestra la gráfica normal versus una persona que tiene la enfermedad de Glassman, donde el patrón es al revés. La persona responde a ristocetina, pero no responde a epinefrina, ADP, colágeno ni ácido araquidónico. La ristocetina o abreviado como factor ristocetina es muy importante porque este agonista tiene una acción dependiente del receptor de la glicoproteína 1B9 y que representa principalmente a la adhesión plaquetaria más que agregación. ¿Ya? Su falta de actividad, entonces, además de ser por alguna falla probablemente tal en la glicoproteína 1B9, como ocurre con Bernard-Soulier, también se puede deber a deficiencias en factor von Willebrand, porque esta glicoproteína tiene que adherir también a factor von Willebrand en los procesos de adhesión plaquetaria. Pero también sirve, además de clasificar a alguien con Bernard-Soulier, también para poder sospechar de una persona con enfermedad von Willebrand. La prueba PFA100, que también para medir actividad plaquetaria, que se denomina analizador de función plaquetaria. Como bien dice, vemos la función plaquetaria y ¿qué es lo que es esto? Es un tiempo de sangría in vitro. ¿Recuerdan el tiempo de sangría? Lo vemos anteriormente, que era cuando se sometía a una incisión en el antebrazo de una persona en una presión estandarizada y se observaba el tiempo que dejaba de sangrar. Esta técnica utiliza un equipo especial que se denomina PFA100, el cual utiliza un cartucho especial para hacer esta prueba, donde se deposita la muestra de sangre y luego se observa en la cubeta este proceso o este tiempo de sangría in vitro. Esta prueba utiliza sangre citratada, que es la que se agrega a este cartucho para iniciar la reacción. Normalmente la hemostasia, como hemos visto, ocurre cuando hay una lesión en el endotelio y se exponen las matrices de colágeno u otro dentro de esta parte más interna del endotelio al torrente sanguíneo. Y eso empieza finalmente la agregación, adhesión, agregación y activación plaquetaria para iniciar también el proceso de hemostasia. Pero la prueba PFA100, ¿qué es lo que utiliza? Utiliza entonces una membrana que está cubierta de colágeno, donde mediante la acción del factor von Willebrand y la acción de las plaquetas, mediante la acción o la adición de algún agonista plaquetario como epinefrina o ADP,
va a empezar finalmente a producir el proceso de adhesión y agregación plaquetaria, obstruyendo este pequeño canal. Y cuando ocurre la obstrucción de ese canal es cuando el equipo ya detiene el tiempo y indica el resultado. Ahora pasando a pruebas de hemostasia secundaria, como bien vimos las técnicas de screening, la primera es la prueba de mezclas, que esta es una etapa posterior a una prolongación de un TP y o TTPA. Entonces, ¿por qué es posterior? Porque se debe investigar si la prolongación se puede deber a un inhibidor o a deficiencia de factor. Y eso es lo que utiliza o lo que intenta ver esta técnica o prueba de mezcla, en donde el plasma con prolongación de TP y o TTPA se debe mezclar con plasma normal, esperando que la prolongación del tiempo se corrija. Donde si corrige finalmente, en esta técnica se puede deber a un déficit de factor de coagulación. Porque es lógico, porque un plasma normal va a adicionar los factores de coagulación que tenía deficiente la muestra, por lo tanto va a corregir el tiempo de estas pruebas que se prolongaron. Ahora, si la técnica no corrige, se puede deber a inhibidores de factores. Inhibidores por lo general es un concepto que alude principalmente a anticuerpos, donde pueden existir anticuerpos contra algunos de estos factores, entonces por más que le adicionemos un plasma normal, si la muestra viene con inhibidores, también va a inhibir los factores que estaban presentes en este plasma normal. Por lo tanto, la técnica y la prueba no va a corregir. Las técnicas descritas de la prueba de mezcla, tenemos la primera, que es la prueba de mezcla 1-1, en donde el plasma de un paciente que tiene prolongado el TPO o el TTPA se le adiciona en un mismo volumen un pool de plasma normal. Y esta mezcla es la que se somete después al TP o al TTPA, dependiendo de cuál fue el que se prolongó. Donde ya sabemos que si corrige, puede existir deficiencia de factor, y si no corrige, puede ser la presencia de un inhibidor. La otra técnica descrita es la prueba de mezcla 4-1, en donde 4 se refiere al plasma del paciente con TP-TPA prolongado, entonces es 4 veces versus 1 que es el pool de plasma normal. Esta mezcla es la que finalmente es la que se somete al TP o al TTPA, dependiendo de cuál se prolongó. En donde la lógica acá, si la mezcla corrige, descarta a un inhibidor. Si no corrige, se entra a sospechar de que existe un inhibidor de bajo título. ¿Por qué? Porque ahora tenemos mayor proporción de la muestra del paciente versus el plasma normal. Después de haber visto la prueba de mezcla, viene la siguiente pregunta. ¿Cómo se sabe si se corrige el TP o el TTPA en la prueba de mezclas? Esto porque finalmente eh, hemos hablado de corrige o no corrige, pero hay que tener certeza si realmente corrige o no corrige, y eso se tiene que estandarizar y se realiza con cálculos matemáticos. El más utilizado es el índice de Rosner, descrito en el año 1987, que es un cálculo matemático que está acá, en donde al plasma de la prueba de mezcla se le resta el tiempo del plasma obtenido con un control normal. Y esto se divide en el tiempo de la prueba del paciente. Y esto se multiplica por 100. Si el resultado es alto, va a sugerir un inhibidor. Y si el resultado es bajo, sugiere una deficiencia de factor. Otra prueba que también intenta dar más certeza a las correcciones o las no correcciones de las pruebas de coagulación es el porcentaje de corrección de Chang, en donde tenemos eh, la prueba de coagulación del paciente menos la prueba de mezcla, y esto se divide con qué? En el resultado del paciente menos el control normal y se multiplica por 100. ¿Qué es lo que tener como resultado acá? A nivel del TTPA, si existe un mayor del 75% de corrección, es una deficiencia de factor. Si hay menor a 58% de corrección, sería un inhibidor. A nivel del TP sería 70, mayor a 75 corrección y menor a 70 inhibidor. Desde el punto de vista del índice de Rosner, que es lo que tenemos descrito en el hospital en Enrique Aravena, maneja los siguientes resultados de acuerdo a lo que han observado.
Con un índice de Rosner mayor a 15, se habla de que esta prueba no corrigió. Un índice de Rosner menor a 12, se habla de que la prueba corrige. Por lo tanto, existe deficiencia de factor. Acá estamos sospechando del inhibidor. ¿Y qué ocurre si está entre 12 y 15? Es porque está un resultado indeterminado, que no sabemos si es que corrigió o no corrigió, por lo tanto hay que volver a repetir en unos días más esta prueba. Con la prueba de mezcla existen pasos a seguir. Si tenemos una prueba de mezcla que no corrige, ya sea dado por Rosner o por el porcentaje de corrección de Chang, si no corrige, entonces hablamos de que existe o sospechamos de inhibidores. Desde el punto de inhibidores podemos tener dos categorías. Tenemos inhibidores que son específicos e inhibidores que son inespecíficos. Ahora, si la prueba de mezcla corrige, tenemos que sospechar de déficit de factores, por lo tanto, habría que realizar cuantificación de factores. Iniciaremos con la determinación del anticoagulante lúpico. ¿Y qué es lo que es el anticoagulante lúpico? Es un inhibidor inespecífico que prolonga las pruebas de coagulación, especialmente el TTPA. Por lo tanto, ya tenemos acá, vamos a observar a un inhibidor inespecífico. ¿Qué es lo que es este anticoagulante lúpico? Es un anticuerpo adquirido que es específico para proteínas de unión a fosfolípidos y por lo tanto esta unión, digamos, del anticuerpo adquirido a esta proteína que se une a fosfolípidos secuestra finalmente los fosfolípidos y ese secuestro va a provocar finalmente la prolongación del TP y el TTPA, retrasando la formación del coágulo. ¿Ya? Entonces recuerden que el TP y el TTPA, ambas pruebas dependen de la presencia de fosfolípidos. Si tenemos anticuerpos que son este inhibidor inespecífico, ¿por qué? Porque secuestra fosfolípidos, tendremos finalmente prolongaciones del TP y el TTPA. Ahora, el concepto de anticoagulante, porque es el anticoagulante lúpico, puede ser engañoso. Y este es el concepto que normalmente se utiliza como anticoagulante lúpico. ¿Y por qué puede ser engañoso? Porque esto es un fenómeno in vitro. ¿Ya? ¿Por qué se habla de anticoagulante? Porque prolonga los tiempos de coagulación. Sin embargo, ustedes ven que los pacientes que tienen este anticoagulante lúpico no tienen tendencia a sangrar. De hecho, se asocia a eventos de trombosis venosa profunda. ¿Ya? Normalmente, una persona que tiene un déficit de factor que prolonga el TP y el TTPA porque tiene un déficit de un factor, es una persona que tiende a sangrar. Sin embargo, personas con este anticoagulante lúpico, como es un fenómeno in vitro, solamente altera la prueba de coagulación. Pero en vivo lo que ocurre es que estas personas no sangran, sino que se asocian a eventos trombóticos. ¿Ya? ¿Y por qué uno de los mecanismos, además asociado, es que este anticoagulante además inhibe el ensamblaje del complejo protrombinasa con fosfolípidos por el anticuerpo? Si no tenemos el complejo protrombinasa, no vamos a finalmente formar a la protrombina y por lo tanto no llegaremos a formar la malla de fibrina. Y acá este anticoagulante lúpico se evidencia con TTPA con baja concentración de fosfolípidos utilizando sílica como activador y también con la prueba del veneno de la víbora de Russell diluido. Por lo tanto, para poder ver el anticoagulante lúpico existen dos formas. Uno es entonces utilizando TTPA, pero el TTPA tiene que tener fosfolípidos en concentraciones bajas y utilizando acílica como activador. Pero también existe otra prueba que ayuda bastante más, que es la prueba del veneno de la víbora de Russell diluido. Ahora veremos la prueba del veneno de la víbora de Russell diluido, abreviado como DRVVT. El veneno de esta víbora activa directamente al factor 10 provocando la formación del coágulo de fibrina. Y esta formación o esta activación lo hace en presencia de factor 5, protrombina, fosfolípidos y calcio. En este caso, el anticoagulante lúpico prolonga el tiempo de este veneno o de esta prueba, en donde tenemos acá que el veneno diluido y los fosfolípidos hacen que la prueba sea particularmente sensible para detectar el anticoagulante lúpico. Esta técnica, para poder ser usada, tiene que primero comenzar a estandarizarse, y para poder estandarizar primero hay que estandarizar la dilución del veneno. Hay que diluir este veneno. ¿Y para qué? Para que este veneno se suplemente a los reactivos del TTPA, realizando la prueba en un plasma normal, el cual debería dar un resultado entre 30 a 35 segundos. Por lo tanto, este
veneno, si se utiliza concentrado, va a dar un resultado y si se empieza a diluir, hay que empezar a elegir la dilución del veneno que dé un resultado del TTPA. Eso significa que tanto al reactivo activador más fosfolípidos y el cloruro de calcio se le debe suministrar también este veneno y diluido para que dé un resultado entre 30 y 35 segundos. Eso sería en primer lugar. Y en segundo lugar, habría que diluir los fosfolípidos. ¿Y cuál es la dilución? La dilución tiene que ser lo suficiente para prolongar en 2 segundos el tiempo usado con el veneno diluido anterior. Entonces, si, por ejemplo, acá nos dio 35 segundos cuando utilizamos la plasma con un plasma normal, con el veneno diluido nos dio 35 segundos, si esta le hacemos distintas diluciones de fosfolípidos y volvemos a someter la misma prueba del TTPA más el veneno de la víbora de Russell, nos debería dar un resultado de 37 segundos. Y esa sería la dilución adecuada para poder realizar la técnica. ¿Y por qué? Porque la prueba de anticoagulante lúpico inicial o la prueba screening va a utilizar el veneno diluido más la baja concentración de fosfolípidos estandarizada. Y entonces, si utilizamos esas dos variantes, si prolonga, podría tener anticoagulante lúpico. Pero esto debiese ser confirmado. ¿Por qué? Porque además pudiésemos tener otro elemento presente como deficiencia de factor 2, factor 5 o factor 10. Por eso requiere de ser confirmada. Por eso hablamos desde una prueba de screening. ¿Y cómo se realiza la confirmación de esta prueba del veneno de la víbora de Russell diluido para anticoagulante lúpico? Ahora vamos a hacer otra prueba donde vamos a utilizar el veneno diluido estandarizado, que es el que hablábamos en este primer paso. Ahora la diferencia es que vamos a utilizar los fosfolípidos sin diluir. El reactivo inicial sin dilución va a ser realizado en esta técnica. Entonces la prueba requiere realizar también en paralelo la muestra con un plasma normal. Entonces el plasma normal se va a someter también al veneno diluido estandarizado más la fosfolípidos sin diluir y después al radio, o sea al índice del plasma del paciente dividido el plasma normal, si es mayor a 1,2 se da con certeza que es positivo para anticoagulante lúpico. Bueno, se entienden que la prueba confirmatoria, que es lo que diferencia, es que vamos a utilizar los fosfolípidos sin diluir. Acá utilizamos los fosfolípidos estandarizados diluidos desde la segunda parte. Pero acá vamos a utilizar solamente los fosfolípidos sin diluir. Y bajo la siguiente lógica, piensen, ¿qué ocurre si es que se prolonga este tiempo con el fosfolípido estandarizado? Si después agregamos y aumentamos la concentración de fosfolípidos, lo lógico sería que se neutralice, por lo tanto el tiempo debiese disminuir, pero si tiene anticoagulante lúpico, esta disminución no es del todo completa, por lo tanto, por eso se habla de que si tenemos un índice que es mayor, o eso quiere decir que el tiempo del plasma paciente es mayor que el plasma normal y que es 1,2 veces mayor, se habla de que es positivo para anticoagulante lúpico. Ahora veremos cuantificación de factores. De acuerdo a las tablas que les mostré anteriormente, lo lógico sería que después de haber visto detección de inhibidores inespecíficos era ver inhibidores específicos. Sin embargo, para poder llegar a ese paso necesito que veamos primero las técnicas en las que se basa la cuantificación de factores para poder entender ese último paso. Por eso ahora vamos a ver la cuantificación de factores. ¿Y en qué paso va esto? Si se sospecha entonces de déficit de factores por prolongación, por ejemplo, de un TTPA, más un índice de Rosner que corrige, eso quiere decir que tiene menor a 12 ese índice de Rosner, pudiésemos sospechar de deficiencia de factores 8, 9, 11 y de la vía de contacto. Sin embargo, si lo vemos desde ese punto de vista y que viene de un caso de prolongación de un TTPA con este índice de Rosner que corrigió, de los factores más importantes a realmente cuantificar, el factor 8 y el factor 9 son los que lleva la delantera. Y para poder cuantificar factores utilizamos las técnicas factor deficiente. ¿Y cómo funcionan estas técnicas? Tenemos por una parte el plasma del paciente, que recuerden que es el plasma pobre en plaquetas, que es lo que utilizamos en las pruebas de hemostasia secundaria, más un plasma deficiente de factor 8. Por eso hablamos de la técnica factor deficiente. Porque si queremos cuantificar
factor 8, nosotros un reactivo fundamental sería tener un plasma deficiente de factor 8. En esta técnica en particular, el plasma del paciente tiene que estar diluido 1:5. Y la técnica el reactivo del factor 8 deficiente, ¿por qué se utiliza este reactivo? Porque este reactivo aportaría factores si tuviese otra deficiencia. Si queremos cuantificar netamente factor 8, entonces tenemos que suplementar algún reactivo o algo que nos pudiese también decir de que, o camuflar si que existiera deficiencia de algún otro factor. Por eso se utiliza este plasma que lo único que tiene deficiente es factor 8. ¿Ya? Por lo tanto, alguna alteración va a depender netamente de los niveles de factor 8 y no si tuviese otra deficiencia. Entonces, esta técnica o esta mezcla, finalmente se tiene que, después de tener esta mezcla, se tiene que mezclar con fosfolípido más activador. ¿Les suena conocido eso? Para después finalmente agregar cloruro de calcio y ver la formación de la malla fibrilina en segundos. Si se dan cuenta, estos pasos del fosfolípido más activador, el cloruro de calcio, y el paso de formación de fibrina son los mismos que realizamos en un TTPA, solamente que previamente hicimos dos modificaciones, que cuáles son, al plasma lo diluimos 1:5 y utilizamos otro reactivo que es un plasma deficiente de factor 8. Y esta mezcla fue la que se sometió a un TTPA, a los pasos de un TTPA. Y finalmente obtenemos el porcentaje de actividad de factor 8. ¿Y cómo se realiza esto? Por medio de una curva de calibración, también con una curva de calibración semilogarítmica como veíamos del tiempo de proton-mina, en donde la actividad del factor 8 está en escala logarítmica y el tiempo es en escala lineal. Ahora veremos la cuantificación de inhibidores. Como dije anteriormente, necesitamos primero ver la cuantificación de factores porque esta técnica de cuantificación de inhibidores depende mucho de la técnica de la cuantificación del factor para cual queremos ver su inhibidor. La técnica utilizada es el método Bethesda, la cual expresa sus resultados en unidades Bethesda. ¿Y qué es lo que son estas unidades Bethesda? Es la cantidad de inhibidor que neutraliza el 50% de una unidad de factor 8, teniendo claro que el plasma normal representa a una unidad de factor 8. Y entonces, el 50% neutralizado es lo que representa la unidad Bethesda. ¿Cómo funciona esta técnica? Tenemos por una parte plasma normal más buffer y por otra parte tenemos plasma del paciente más plasma normal. Esta técnica involucra que el plasma del paciente a su vez tiene que ser trabajado en distintas diluciones. Entonces tenemos el plasma normal más buffer y tenemos el plasma del paciente más plasma normal. Y ahora tenemos plasma del paciente diluido a tal cantidad, después a otra cantidad y así sucesivamente. Requiere distintas diluciones que no son que cada laboratorio tiene que estandarizar como su método de búsqueda. Entonces, teniendo claro qué es lo que tenemos acá, tenemos plasma normal, por lo tanto que no tendría que tener ningún inhibidor, más un buffer, por lo tanto acá no tendría que haber ninguna alteración de resultado, más el plasma del paciente, el cual sospechamos presencia de inhibidor, más el plasma normal. Por lo tanto, presencia de inhibidor lo da el plasma del paciente. A ambos grupos se les somete al protocolo de factor 8 que vimos anteriormente. En este caso sí que sospechamos de inhibidor de factor 8. Entonces, ambos grupos se somete al protocolo de factor 8 y en donde al primer grupo que tiene buffer y plasma normal, como no tiene ningún inhibidor, sabemos que no tiene inhibidor porque es un plasma normal, es el que determina que tiene actividad residual de factor 8 en un 100%. Por lo tanto, el factor 8 está 100% funcional. En cambio, el plasma del paciente con sus distintas diluciones, más el plasma normal, tiene que ser cuantificado por factor 8 y se tiene que calcular la actividad residual de factor 8 para todas las diluciones. ¿Y cómo las calculamos? Teniendo claro que este grupo sabemos que tiene el porcentaje de actividad de factor 8 que nos dé este resultado sería similar a un 100% de factor 8 residual. Por lo tanto, el porcentaje de factor 8 que nos da estos grupos a cuánta actividad de factor 8 residual es. Por lo tanto, sería más que simple, sería una regla de 3. Entonces, una vez obtenida la actividad residual de factor 8, para todas estas diluciones hay que interpolar después a una curva estándar. Eso quiere decir que es una curva que ya está creada, no hay mucho que modificar esta curva, que tiene las unidades Bethesda versus la actividad residual de factor 8.
Esta es la curva entonces de unidades Bethesda versus actividad residual de factor 8. Esta curva también es semilogarítmica. Si observan, el eje X de unidades Bethesda es escala lineal versus la actividad residual de factor 8 es escala logarítmica. Como es una curva estándar, no hay mucho que modificar. ¿Y por qué no hay mucho que modificar? Porque la gráfica sigue la lógica de que una unidad Bethesda tiene 50% de actividad residual de factor 8. Recuerden que inhibe al 50% de factor 8. Perdón, acá tenemos 50% y una unidad de Bethesda. Por lo tanto, siguiendo esta lógica, 0 unidad Bethesda, o sea, sin presencia de unidad Bethesda, tendríamos 100% actividad de factor 8. Y 2 unidades Bethesda sería, por lo tanto, un 25% de actividad de factor 8 residual. 3 unidades Bethesda sería 12,5 y así sucesivamente. Por lo tanto, esta curva está prácticamente construida, solamente hay que interpolar para poder obtener el resultado. Y aquí muestra un ejemplo de que de factor residual se obtuvo 40. Se calculó con los resultados anteriores y dio 40. Interpolando esta a la curva da que la unidad Bethesda para un 40% de actividad de factor 8 residual es de 1,32. Ahora, ¿cuál es el paso siguiente? Después de haber calculado las unidades Bethesda, como tenemos distintas diluciones, hay que seleccionar todas las diluciones que den de actividad residual de factor 8 entre 25 y 75%. Y estas son las que se promedian para obtener las unidades Bethesda. ¿Por qué podemos tener resultados de unidad de factor 8 residual que está menor a 25 o mayor a 75? Y esas no hay que considerar. Se consideran a este grupo. Y todas las unidades Bethesda dado después de que se interpolamos, que están entre 75 y 25, las interpolamos y son las que finalmente vamos a obtener la unidad Bethesda del paciente. En donde una unidad Bethesda mayor a 0,6 ya es indicador de presencia de inhibidor. Y una unidad Bethesda mayor a 5 está siendo un mal respondedor a tratamiento. Ahora veamos un ejemplo de esta conversión de unidades Bethesda. Tenemos acá esta tabla de un paciente que se le hizo cuantificación de inhibidores. Tenemos el grupo control que es de buffer más plasma normal, el cual dio 48% de actividad de factor 8. Recuerden que todos los grupos se someten al protocolo de factor 8. Tenemos la muestra del paciente sin diluir, diluido 1A2, 1A4 y 1A8, en donde el plasma del paciente sin diluir, diluido 1A2, 1A4 y 1A8, se mezcla con plasma normal cada uno y se determina el factor 8, obteniendo los siguientes porcentajes de actividad de factor 8. Ya, por lo tanto, estos que están azules entonces son los resultados que nosotros determinamos de acuerdo al protocolo de actividad de factor 8. Ahora, como sabemos entonces, el grupo control, tiene actividad residual del factor 8 de un 100%. No tiene unidades de Bethesda, por lo tanto tiene 100% de actividad de factor 8. Por lo tanto, todos estos resultados que están en rojo son valores calculados. ¿Y cómo se calcularon? Con una regla de 3. Si tenemos que 48% de actividad de factor 8 equivale a 100% de actividad residual de factor 8, por lo tanto 6% de actividad de factor 8, ¿a cuánto equivaldría? A 12,5. Ahora 48 es 100, 12 ¿a cuánto equivaldría? A 25. Ahora con 24, 48 tenemos que es 100 y 24 es 50. Y ahora con 50, sino que 48 es 100, 50 es 100. Ahora, matemáticamente este resultado dio más que 100, pero se deja finalmente como un resultado como 100. ¿Por qué? Porque los resultados que nos interesan, si bien recuerdan, son los resultados que están entre 25 y 75% de actividad residual de factor 8. Eso quiere decir que el resultado diluido 1 es a 2 y del resultado diluido 1 es a 4 son los que vamos a considerar. Por lo tanto, si tenemos que la actividad residual de estos dos, que era de 25 y de 50, tenemos que 25, si lo interpolamos a la curva, da 2 unidades Bethesda. Y el 50%, si lo interpolamos en la curva, da entonces una unidad Bethesda. Recuerden que estos resultados que ahora que están en verde son los que se interpolaron en la curva. Ahora, paso final, recuerden que estas son muestras diluidas, por lo tanto,
como muestra diluida hay que multiplicar por su factor de dilución. El que está 25 era del plasma diluido 1/2, por lo tanto su factor de dilución es 2, obteniendo 4 unidades Bethesda. Y este que era 1 unidad de Bethesda, su factor de dilución era 4, obteniendo 4 unidades Bethesda. En este caso el promedio es 4. Por lo tanto el paciente tiene 4 unidades Bethesda, por lo tanto tiene mayor a 0,6. Eso quiere decir que sí tiene inhibidor, de factor 8 en este caso. Y entonces finalmente confirmamos de que tiene 4 unidades Bethesda. Para finalizar ya tenemos otro ejemplo de distintos pacientes que se determinaron la unidad de Bethesda para ver inhibidor, en este caso de factor 8. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos entonces la dilución del plasma, el resultado del porcentaje residual de factor 8, que recuerden que se obtuvo después de haber hecho la relación con el plasma normal con buffer, de ahí se obtiene, para obtener finalmente las unidades Bethesda. No deben olvidar nunca que después de haber obtenido las unidades Bethesda al interpolar estos resultados, hay que multiplicar por el factor de dilución para obtener la unidad Bethesda real. En este caso, en esta tabla, no sé por qué, pero tiene un error porque dice que 0,7 por 1 da 0,07 y eso es un error. Esto es 0,7. Y de hecho el ejemplo original, de donde sale esta tabla, habla de que el resultado de este paciente tiene 0,7 unidades Bethesda. Y recuerden que eso ya quiere decir que tiene inhibidor, es mayor a 0,6. En el caso B, fíjense, después de interpolar 33, 55 y 68 a la curva, tenemos que esto nos dio 1,6 multiplicado por 5, 0,85 que se multiplica por 10, que es su factor de dilución, y 68 que va a 0,55 multiplicado por 15, nos da 8, 8,5 y 8,3 respectivamente. Y ambos entonces están entre 20, y en todos estos resultados están entre 25 y 75, por lo tanto el resultado este tendría que ser promediado para determinar las unidades Bethesda del paciente. El caso C es, su actividad residual también estaría entre el 25 y el 75% y se tendría que considerar todas. Una vez entonces esta actividad residual interpolada en la curva y obtenida la unidad Bethesda multiplicada por su factor de dilución, obtenemos las siguientes unidades Bethesda: 6,5, 8,5, 10,5 y 12. Nos dio un resultado tan parejo como el caso B. Esto no da una interpretación clara por lo menos de ese paciente, demuestra como que no hay una tendencia clara en sus inhibidores. Sin embargo, igual entraría en la clasificación de, de promediar y entregar el resultado. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos como resultado final? El paciente A tiene 0,7 unidades Bethesda, el paciente B tiene 8,3 unidades Bethesda y el paciente C tiene 9,4 unidades Bethesda. Espero que con esta presentación tengan claro el abanico de posibilidades tanto del estudio básico al avanzado en hemostasia desde el punto de vista del laboratorio. Muchas gracias.